voz a ti levantar. Más fuerte que nunca te damos adoración. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Los redimidos cantan, los perdonados danzan. Esclavos ya son libres, su voz a ti levantan. Más fuerte que nunca te damos adoración. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Eres el Rey, tú eres el Rey de nuestro corazón. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey. Tu nombre exaltamos, eres Señor de la creación. Tu nombre adoramos, eres el Rey de nuestro corazón. Solo tú, hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en tu gracia estoy. Amas te conozco, vaya que sé, yo sé, descanso está en él. Oh, oh, oh.
escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Miguel de Cervantes dijo que la diligencia es la madre de toda buena suerte, pero contraria a ella, que es la pereza, no le permitirá a un hombre alcanzar las metas que se ha propuesto. Por supuesto que nada es fortuito, todo obedece a causa y por eso hay efectos, pero se tiene la idea de que ser exitoso, por ejemplo, en un proyecto, en un negocio, en algo que se emprenda, es cuestión de suerte. A menudo escuchamos decir, ¿qué suerte tiene?
Y Miguel de Cervantes está siendo irónico al decir que, pues, la buena suerte es producto de la diligencia. Pero por supuesto, insisto, la buena suerte no existe. Lo que existen son personas diligentes. Se dice que la diligencia en el diccionario es lo que se hace con mucho interés, lo que se hace con mucho esmero, lo que se hace prontamente, lo que se hace con eficacia. Y tiene ideas también muy parecidas de la palabra harutz en hebreo, que dice que la diligencia es determinación, es tener ansias de realizar algo, es tener anhelo por llevar a cabo algo, es tener la agudeza de emprender algo, es tener la decisión de hacer aquello que se quiere. Y finalmente dice que la diligencia es oro puro. Sí es oro puro, al igual que la creatividad, pero si se queda nada más en anhelo, si se queda en un deseo y no se ponen, no se echa a andar, no se es diligente. Entonces, la diligencia tiene, digamos, el sinónimo de empeño. Si no nos empeñamos a poder concretar nuestros sueños, nuestros proyectos, porque sí tenemos la capacidad de ser creativo, pues no podríamos ser perseverantes porque nunca llevaremos a cabo nuestro proyecto, simple y sencillamente porque no somos diligentes. El día de hoy quiero hablar acerca de 7 principios que nos ayudarán a ser diligentes. Permítame poner 2 bases bíblicas. La primera base bíblica está en Proverbios capítulo 12 y versículo 27, la segunda parte, que dice: haber precioso del hombre es la diligencia. Este pasaje está en consonancia con la última acepción de la palabra harutz, que dice que la diligencia es tener oro puro. Entonces, es el más grande haber que puede tener una persona después de ser creativo, porque se necesita echar a andar esa creatividad. Entonces, el haber más precioso que ustedes y yo podemos tener es precisamente la diligencia. No son los recursos que tengamos, económicos, materiales, logísticos y de cualquier otro tipo. La Biblia dice que el valor más importante que un hombre puede tener es la diligencia. Y eso es importante, aunque veremos que la diligencia también conlleva el hacer un inventario de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Lo más importante es que dentro de nuestro haber tengamos diligencia. La segunda base bíblica está también en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 4, la segunda parte, y dice: la mano de los diligentes enriquece. Y esto tiene relación con lo que dijo Miguel de Cervantes, que entre tanto la diligencia es la madre de todo buen proyecto, de la realización de todo buen proyecto. Claro, él le llamó de toda buena suerte. Ya dijimos, la suerte no existe en el sentido de lo fortuito. Sí dijo que contrario a ello, la pereza jamás le permitirá a hombre o mujer alguna poder llevar a cabo sus metas y sus proyectos. Entonces,
La mano del diligente enriquece. Uno puede tener sueños, puede tener aspiraciones. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Eso aprendimos durante la enseñanza del primer valor, la creatividad. Pero necesitamos ser diligentes para que realmente esos sueños, esos proyectos, eso que nosotros querramos realizar, realmente se lleve a cabo y por lo tanto tenga sus frutos. Entonces, veamos el primer principio. El primer principio para ser diligentes es: motívate con tu proyecto. Nadie que no esté motivado va a poner empeño en algo. Jamás será diligente. Imagínense ustedes que nos proponemos hacer X proyecto, pero en realidad no nos motiva. Quizás fuimos obligados a hacerlo, ¿verdad? Quizás no teníamos otra cosa más que hacer y alguien nos propuso hacer eso, pero en realidad nosotros no estamos entusiasmados con eso. Probablemente no sea, pensemos en términos comerciales, la línea de producto que nosotros manejamos, que no sea quizás el campo donde nosotros nos desempeñamos. Bueno, podrán ser motivaciones para no tener diligencia. ¿Por qué? Porque no estaremos motivados para hacerlo. Pero quien quiere emprender algo debe de estar motivado, y la motivación más grande que debe de tener son los resultados que está visionando, los resultados que espera. Eso le va a motivar. Vean, hay un pasaje en segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 22, y se refiere a un hombre diligente del cual el apóstol Pablo dice que era diligente como tal. Me refiero a Tito, ese discípulo joven que, al igual que Timoteo, eran discípulos de Pablo. Y el contexto nos habla de la diligencia que Tito le ponía a los proyectos o a los encargos que Pablo y la iglesia le daban. Y dice, refiriéndose a los corintios en relación a una ofrenda especial que Tito se encargaba de recaudar en algunas iglesias con proyectos específicos, dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano, ya dijimos que era Tito, oigan esto, cuya diligencia hemos comprobado repetidamente, porque quien tenga la cualidad de ser diligente lo será en todo tiempo. De otra manera no será del todo diligente. Y el ser diligente constantemente tiene relación con el segundo valor que nos enseñó María Luisa, que es la perseverancia. Entonces dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidamente en muchas cosas, no solamente en aspectos de recoger la ofrenda, de administrarla, sino que dice: hemos comprobado que Tito es diligente en muchas cosas. Y aquí está la motivación. ¿Por qué Tito era diligente? ¿Y por qué? Porque se necesita estar motivado con nuestros proyectos. Tú tienes que motivarte con tu proyecto. Y dice: y ahora mucho más. Es decir, Tito es mucho más diligente por la confianza que tiene de vosotros. En otras palabras, Tito puso aún mayor empeño porque se entusiasmó viendo el resultado. Estaba totalmente seguro de que el resultado que habían proyectado los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, se iba a cumplir, y Tito puso toda la diligencia para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, el principio número 1 nos dice que
debemos motivarnos por nuestro proyecto. Uno de los consejos que nos dan los expertos en esto de montar proyectos, en esto de ser emprendedor, es, de preguntarle a las personas qué es lo que te apasiona. Porque ahí encontraremos la motivación para ser diligentes. El principio número 2, para ser diligente, dice, haz inventario de lo que posees. Ustedes se recuerdan cuando Franklin nos habló acerca de la creatividad. También había un principio que decía, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? Y nos habló también acerca de la provisión de Dios cuando Dios le dijo a Moisés, con esta vara. Es decir, nosotros tenemos haberes para poder llevar a cabo un emprendimiento. Pero para ser diligente también necesitamos constantemente revisar lo que poseemos. Porque no podremos ser diligentes en algo si, por ejemplo, nos hace falta algún recurso que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos en ese caso ser diligentes para proveer o hacernos de ese bien, de ese elemento para poder continuar con nuestro proyecto. Pero la diligencia implica hacer un inventario de lo que se posee. Proverbios capítulo 27 y versículo 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El emprendedor, o para el emprendedor, las ovejas o sus rebaños son sus recursos. A veces soñamos con X o Y proyecto y queremos realizarlo, estamos motivados, creemos que se nos va a abrir un mercado, creemos en la bendición de Dios, hemos proyectado los clientes potenciales, hemos visto que hemos analizado la factibilidad de nuestro proyecto. Pero ese ejercicio de análisis de la factibilidad, por ejemplo, viene de saber con qué contamos, con qué contaremos, qué necesitamos realmente en el camino. Porque no es solamente decir, bueno, tengo lo mínimo, es que durante la realización durante la realización de nuestro proyecto, que ya no será un proyecto si nos está concretando, nosotros constantemente necesitamos evaluar qué es lo que tenemos y ser diligentes en ello, poner empeño constantemente en eso, qué es lo que tengo, qué necesito, qué necesitaré para poder concretar mi proyecto. Entonces necesitamos hacer un inventario de lo que poseemos, de los recursos que poseemos. El principio número 3, para ser diligente, dice, planifica todo tu esfuerzo. La diligencia tiene que ver, ya dijimos, con empeño, es un sinónimo, con empeño. Y está asociado con todos los significados de la palabra, precisamente con el esfuerzo. Pero ese esfuerzo debe de ser intencionado, debe de ser sistemático, debe de ser planificado. Porque esfuerzos a ciegas no conducen a nada. Haremos como lo que dice Pablo, daremos golpes en el aire, como cuando nos tapaban los ojos, ponían una piñata frente a nosotros y pues con suerte, fortuitamente, le pegaríamos uno o dos palazos. Pero en este caso, el principio para ser diligente dice que debemos de planificar nuestra diligencia. Nadie hace las cosas a ciegas, nadie hace las cosas porque sí, se debe de planificar todo esfuerzo. Y el pasaje base para este principio número 3 lo encontramos en Números capítulo 32 y versículo 18, el cual dice, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean, cada uno su heredad. Esto se da dentro del contexto de la conquista de Canaán. Quienes están hablando son
los de las tribus de Rubén, de Gad, de Rubén y Gad. Y entonces lo que ellos están haciendo es planificar su esfuerzo. Ya han determinado qué es lo que quieren. Están diciéndole a Josué: mira, Josué, nosotros vemos que esta tierra es una tierra pues muy propicia para lo que nosotros hacemos, para lo que nosotros nos dedicamos, que es precisamente la crianza de ganado. Queremos en primer lugar pedirte que este recurso nos sea dado. Dejaremos acá a nuestras esposas, a nuestros hijos, dejaremos a nuestras familias, dejaremos a nuestro ganado, pero también nosotros planificamos, Josué, ir contigo, ir con nuestros hermanos, y no volveremos hasta que todos posean la tierra. Eso es planificación de un esfuerzo, eso es visualización de lo que hay que hacer, no es las cosas a ciegas. La planificación de la conquista se llevó a cabo durante 3 campañas muy bien planificadas. Cuando uno analiza la historia, uno se da cuenta que desde que ellos cruzaron, por ejemplo, el río Jordán, y entraron a la tierra prometida, desde ahí se llevaron a cabo 3 campañas militares llamadas hacia el centro, y luego planificaron hacia el sur, y finalmente terminaron una campaña militar hacia el norte. Todo fue planificado. ¿Por qué? Porque el esfuerzo debe de ser planificado. Es importante, para llegar a ser diligente, hacer un plan de nuestro esfuerzo, hacer un plan de lo que tenemos que hacer. Pueden ser planes de días, pueden ser planes de semanas, pueden ser planes de meses, pueden ser planes a corto, a mediano o a largo plazo, pero todo esfuerzo debe de planificarse. El principio número 4 para ser diligente dice: prepara lo que necesitarás. El principio número 2 nos enseñó a hacer un inventario de lo que se tiene, pero todo proyecto que va creciendo va requiriendo de más recursos, probablemente más recursos económicos, probablemente más algunos elementos que necesitamos, poner más empeño, por ejemplo, en la publicidad, poner más empeño en en agrandar la cartera de clientes, qué sé yo. Pero necesitamos o necesitaremos en nuestro esfuerzo, en nuestra diligencia, en nuestro empeño, más cosas. Y dice el libro de Números, un versículo ahí cercano al que leímos, los mismos de la tribu de Rubén y Gad, dice: y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Ellos habían hecho una planificación del esfuerzo, es el principio número 3. Pero ellos también, dentro de su planificación, se dieron cuenta que necesitaban algo para poder ser diligentes. Y definitivamente, si estaban empeñados en conquistar la tierra y poseerla, el recurso más importante que ellos necesitaban eran armas. Seguramente también necesitaban tácticas, seguramente ellos necesitaban conocer también el medio, conocer las condiciones de sus enemigos. Claro, ellos ya lo conocían. Ustedes se recordarán que antes de entrar a la tierra prometida, habían mandado una expedición de espías para reconocer la tierra, para precisamente conocer las circunstancias, para conocer cómo estaba armado el enemigo, para conocer cómo estaban fortificadas las ciudades. Claro, 10 espías no calcularon
que el pueblo tuviera los recursos para poder llevar a cabo esa empresa. Pero dos sí, que fue Josué y Caleb, que dijeron: Moisés, sí podemos, porque lo que no está en nuestras manos está en las manos de Dios, estará en las manos de Dios. Pero en estos momentos el pueblo ya está ya en la tierra prometida y necesita hacer un inventario de aquello que va a necesitar. Entonces, este principio, prepara lo que necesitarás, nos recuerda o nos exige a nosotros que para ser diligentes ya en el proceso, nosotros necesitamos constantemente hacer inventario de lo que vamos a necesitar. Es anticiparnos a las circunstancias, es anticiparnos para prepararnos, para que con diligencia nosotros nos aprovisionemos de lo que necesitaremos. El principio número 5, para ser diligente, dice: aprende lo que no sabes. Miren, el entusiasmo muchas veces le gana a las personas y es necesario, ya vimos que el primer principio para ser diligente es emocionarnos con nuestros proyectos, pero a veces las emociones ganan y no se llevan a cabo los principios siguientes de hacer inventarios antes y durante, de poner todo el esfuerzo, pero de una manera sistemática y planificada. Y entonces no se prevé que también es necesario, como parte de los recursos que necesitaremos, de repente conocer o aprender ciertas cosas. Hoy día, por ejemplo, ante las circunstancias de la pandemia, la publicidad, por ejemplo, se aprovecha a través de las redes sociales. Hay cursos inclusive que se ofrecen para que las personas aprendan a hacer marketing o hacer mercadeo a través de las redes sociales y cómo hacerlo de buena manera. Están ofreciendo, por ejemplo, a aprender técnicas, inclusive pues de qué es lo que no se debe de hacer, que normalmente, usualmente se hace. Entonces hay personas que necesitan aprender de la tecnología. Imagínense a alguien para ofrecer su producto, le dicen: no, ofrécelo por tal red social, y nunca lo ha hecho, no conoce, por ejemplo, cómo se maneja esas redes sociales. Ya no digamos a aquellas personas que no son muy hábiles con la tecnología, tendrán que aprender definitivamente a utilizar esos recursos. Y hay algunos aspectos que se necesitarán aprender para ser innovadores, que es uno de los principios de la creatividad. Y de repente se necesita innovar, pero hay cierta técnica, hay ciertos materiales que nosotros no conocemos y nosotros necesitamos aprender lo que no sabemos. Eso es parte de la diligencia. En Job capítulo 29, versículo 16, tenemos un ejemplo de cómo se debe de aprender lo que no se sabe. Y dice Job: y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. En otras palabras, de lo que él no sabía, de lo que él no entendía, aprendía, y lo aprendía con diligencia. El caso de Job es muy interesante porque Job, en su función como juez, ¿sí?, necesitaba tener un entendimiento claro de todo. Y por supuesto que casos de casos no eran los mismos, ¿verdad? Porque cuando ya se tiene experiencia acerca de algo, pues es fácil pues el poder llevar a cabo acciones en torno a ello. Pero resulta de que de vez en cuando
Job se miraba exigido por las mismas circunstancias y él necesitaba aprender cosas nuevas con el propósito de ser diligente y ser efectivo en su empresa, de ser diligente y ser efectivo en lo que hacía. Entonces, este principio número 5 nos enseña que durante nuestro proceso para llevar a cabo nuestro proyecto, seguramente que necesitaremos aprender algo y nosotros necesitamos estar dispuestos a pagar el precio con el propósito de ser diligentes en lo que estamos llevando a cabo. El principio número 6 dice: trabaja duro. Esto definitivamente está asociado con la diligencia, ¿sí? Y definitivamente que nadie será diligente si no trabaja duro. Pero ya vimos, ¿verdad?, que en un principio, el principio de planifica tu esfuerzo. Pero es necesario definitivamente poner todo el empeño día a día, sistemáticamente, no de vez en cuando, no solamente cuando las circunstancias son favorables, porque todo proyecto tiene sus altos y sus bajas, pero se necesita trabajar duro todo el tiempo. Romanos capítulo 12, versículo 11, la primera parte dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Esto es interesante porque el contexto nos indica que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Romanos: miren, de esta manera se debe de vivir. Habla de, por ejemplo, del buen testimonio, habla acerca de poner en práctica esos conocimientos nuevos, habla acerca de otras cosas que tienen que ver con la vida piadosa, con la vida de los creyentes. Pero él está consciente que la diligencia es necesaria para poder llevar a cabo muchas acciones. Imagínense ustedes que la diligencia también tiene que ver también con las cosas espirituales, con las cosas de la vida de un creyente, pero la diligencia también tiene su aplicación en cualquier campo. Y vean ustedes que él dice: en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Este es un sobreénfasis, porque de acuerdo a las definiciones, al concepto de diligencia que vimos tanto del diccionario en español como el significado del hebreo, la pereza es lo contrario a la diligencia. Así al menos también lo definió Miguel de Cervantes. Sino por el contrario, dice el apóstol Pablo: seamos fervientes en espíritu. El espíritu en este caso está con minúscula, y el énfasis fundamental que se hace en esto es el espíritu desde el punto de vista antropológico, es decir, desde el punto de vista de la doctrina del hombre. Es un elemento que tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con su carácter, tiene que ver con el empeño que él ponga acerca de algo. Ese es su espíritu, tiene que ver con su ánimo. Entonces, el trabajo duro definitivamente es un requisito para ser diligente, contrario a la pereza. Es, en otras palabras, trabajar duro quiere decir ser ferviente en espíritu. Tal vez usted en determinado momento lo leyó y pensó que estaba asociado únicamente con las cosas espirituales, pero no. Cuando uno lee el contexto, hay cosas que tienen que ver con lo espiritual y otras cosas tienen que ver también con las realidades materiales. Y finalmente, el principio número 7 dice: recuerda que Dios está contigo. Esto es importante porque
Por ejemplo, ya que hablamos de la conquista de la tierra prometida, cuando Moisés, por encargo del Señor, lleva a cabo ese proceso, una cosa importante consideró Moisés, y era que si Dios no lo acompañaba, él no llevaba a cabo ese proyecto. Y le dice a Dios: si tú me acompañas, entonces sí yo voy. Pero es importante porque ya vimos que los 6 principios definitivamente tienen que ver con lo que nosotros tenemos que hacer. El principio número 7 tiene que ver con lo que Dios puede y quiere hacer en nuestro favor. Nosotros podemos poner todo empeño, toda diligencia en hacer inventarios antes y durante nuestro proyecto, en trabajar duro, en llevar a cabo todos los 6 principios que ya mencionamos, y nos olvidamos de este 7º principio. Yo les aseguro que en las circunstancias difíciles vamos a desmayar. Pero tenemos este principio que es importante. Recuerda que Dios está contigo. Y en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9, Moisés les dice al pueblo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Es interesante porque Moisés emite estas palabras antes que la nación de Israel entrara a la tierra prometida, antes de llevar a cabo ese proyecto de conquista. Moisés les recuerda al pueblo: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Ya vimos la diligencia que se necesita en el trabajo duro, en el hacer inventarios, en el planificar el esfuerzo, etc. Pero este principio dice que la diligencia se debe de aplicar en cuanto a no olvidarse de las obras de Dios, de no olvidarse de las cosas que Dios ha hecho en nuestro favor, de no olvidarse de las cosas, por tanto, que Dios puede hacer, así como las ha hecho, las puede hacer y aún más grandes. Por eso dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Cuando planifiquemos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia, todo nuestro empeño, también pongamos diligencia en guardar nuestra alma, en guardar nuestra mente, de estar conscientes y de no olvidar lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Israel había visto ya la mano de Dios, por ejemplo, al abrir el Mar Rojo, de sepultar ahí a sus enemigos, a los egipcios que venían persiguiéndolos. Israel había visto la mano de Dios, por ejemplo, cuando les dio provisión de agua saliendo de la roca, y les proveyó también comida del cielo, y les proveyó porque su calzado y su vestido nunca se desgastaron. Vieron poderosamente las manos de Dios. Ahora que se preparaban a incursionar en un proyecto nuevo, que era la conquista para poseer la tierra, entonces Moisés les dice: esfuércense, sean diligentes de no olvidar lo que es Dios, de no olvidar lo que Dios puede hacer por ustedes. Esto es parte de la diligencia, mis hermanos. Entonces, recapitulemos. Para que seas diligente debes, número 1, motivarte con tu proyecto. Número 2, hacer inventario de lo que posees. Número 3, planificar tu esfuerzo. Número 4, preparar lo que necesitas. Número 5, aprender lo que no sabes. Número 6, trabajar duro. Y número 7, recordar que Dios está contigo. Sé diligente.
¿por qué no en este momento, con diligencia también, y apelando a ese último principio, hacemos un esfuerzo por rogarle al Señor que nos ayude a ser diligentes y que nunca olvidemos que Él está con nosotros? Nosotros haremos 6 principios y el séptimo tan solo es recordar, tan solo es estar consciente de que Dios está con nosotros. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor nos ayude a poner todo empeño, a ser diligentes y a poner en práctica estos principios, pero por sobre todo el séptimo principio? Claro, alguien dirá, bueno, con ese me basta, sí, pero con solo recordar lo que Dios puede hacer por nosotros, y nosotros no ponemos la mano en el arado, como dice el Evangelio, ¿sí? Si nosotros no ponemos en práctica, si nosotros no accionamos la creatividad que tenemos, no se concretarán nuestros proyectos y tampoco podremos hablar de perseverancia, porque jamás hemos echado a andar, jamás hemos puesto el empeño por algo que nosotros queremos o proyectamos. Oremos. Nuestro Dios, te rogamos que seamos diligentes, que pongamos en práctica estos principios extraídos de tu palabra, pero por sobre todo, Señor, seamos diligentes en entender y recordar lo que tú has sido capaz y serás capaz de realizar para nuestro favor. Bendice, Señor, nuestras manos. Bendice, Dios Todopoderoso, nuestra diligencia. Ayúdanos a tener discernimiento cuando creamos que estamos siendo diligentes y no lo estamos siendo. Danos sabiduría para planificar nuestra diligencia. Danos fuerza y salud, Dios Todopoderoso, para ser diligentes trabajando duro. Danos discernimiento, Señor, para hacer inventario de lo que tenemos y lo que necesitaremos. Y sé tú nuestro proveedor. Abre puertas, Dios Todopoderoso, a nuestro emprendimiento. Nosotros haremos nuestra labor con la ayuda tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. También hoy en esta oportunidad es algo de lo cual todos tenemos el derecho a participar. Siempre y cuando nosotros estemos buscando vivir una vida en santidad, hermanos, para que yo les motivo, les insto a que antes de que lleguemos a este acto tan solemne, hermanos, porque esto es santo también, le invito, prepare por favor, prepare su copa, prepare su panito, prepárelo. Tenemos unos minutos, que alguien lo haga y también vamos a estar orando sin olvidarnos de lo que dice la palabra. Aquí en el libro de Corintios, en el capítulo 11 y versículo 27, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Le animo a que antes de beber y comer el pan, oremos. Reflexione cómo está usted delante de Dios. Estamos viviendo una vida en santidad. Y si no, este es el momento para que usted le diga: papito, aquí estoy. Perdóname.
dígaselo. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios que en la mañana, en la tarde y por la noche decimos, perdónanos, Padre. Aún seguimos siendo pecadores. Pero para poder tomar la Santa Cena es necesario que estemos a cuentas con Él. Para que no después, hermanos, aparezca enfermedad o alguna otra situación por ahí rara. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Puede ser que usted se debilite espiritualmente. Hay muchos enfermos entre vosotros y muchos aún han muerto. Sí, pues entonces mejor pongámonos en las manos del Señor. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad, gracias porque tú eres santo, gracias porque nos permites hoy, Señor, estar delante de tu presencia y decir, Señor mío Jesucristo, aquí estamos conmemorando una vez más la Santa Cena. Esto nosotros acá lo hacemos las veces que podamos, una vez al mes. Usted, por favor, comparta ahí con su familia. Le invito, prepare los elementos, por favor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dio a sus discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya preparó usted sus elementos? ¿Tiene usted preparados los elementos y se puso a cuentas con el Señor? Ahora es el momento. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros, Padre, ahora mismo nosotros comemos este pan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Puede comer del pan, hermano. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesucristo. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, haced esto todas las veces que la bebáis, en mi memoria. Haced esto en memoria del Señor Jesucristo, y es su sangre, dice su palabra. En el nombre de Jesús podemos beber de la copa. Este es el nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciamos, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Sigámoslo haciendo. Jehová Dios les siga bendiciendo y tenga éxitos en todo. Y gracias, Señor, por la Santa Cena y por haber permitido que hoy lo hiciéramos. Bendice a tu pueblo con bendición de la que tú das, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.